Buenas, mis amados, nuevamente que Dios les continúe bendiciendo. Y estamos desarrollando la temática confianza en Dios. Y esta temática la hemos desarrollado en 3 partes, basándonos en lo que nos dice segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 3, en la cual dice que en esos tiempos, ¿sí?, escaseaba, no había conocimiento de ese, no se tenía ese verdadero Dios, no se tenía un sacerdote que enseñara y tampoco se tenía la ley. El domingo pasado estuvimos compartiendo el verdadero Dios. Hoy vamos a entrar en lo referente a el sacerdote que enseñe. Y se estaba leyendo en la lectura central de el sacerdote, escriba y erudito de la ley Esdras, en el capítulo 7, y usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 7, hasta el versículo a terminar, que es el versículo 28, si no estoy mal, versículo 28, tiene 28 versículos el capítulo 7. Y encontramos, mis amados, que en el caso del sacerdote hebreo, en este caso el sacerdote hebreo, si bien un sacerdote como instrumento de un Dios, es aquel que es llamado o apartado para ser ese mediador entre ese Dios y el pueblo. Ahora, pero en el caso del sacerdote hebreo, no solamente se limita en eso de ser un mediador, sino que es aquella persona, ¿sí?, en la cual descendía de la tribu de Leví. Leví, tercer hijo de Jacob, tenía que ser de la tribu de Leví. Ahora, ¿por qué de Leví? Bueno, en primer lugar encontramos la respuesta en Números, capítulo 8, versículo 14 al 22, en la cual dice, ¿se acuerdan lo que encontramos en Génesis capítulo 12, la muerte de los primogénitos? Luego Dios ahí va a hablar de que todo primogénito, todo varón, todo ese primer hijo tenía que ser dedicado a Dios. Vemos el caso de Ana, ¿sí?, la esposa de Elcana, que ofrece a Samuel, dedica el primer hijo a Dios, al servicio. Luego Dios escoge a esa tribu de Leví, a los levitas, para que estén dedicados, ¿sí?, al servicio en el templo, primeramente en el santuario, luego en el templo. Ahora, ¿qué hacían estos sacerdotes desde el punto de vista hebreo, que eran de sacerdotes hebreos? Encontramos primeramente el servicio de la adoración. Adoramos a Dios por lo que Él hace. Adoración. Sacrificios. Ofrecían sacrificios, ofrendas, enseñanza. Eran cantores, músicos, en fin. Ofrecían también, era toda una tribu, imagínense, la tribu de Leví. Tenían que traer el agua cuando se ofrecía el sacrificio por parte de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y tenían que dejar eso limpio. Toda una tribu dedicada a ello. Pero también encontramos el primer sacerdote, que fue ¿quién? Aarón, hermano de Moisés. Ahora, esto no es por influencia, no fue por influencia,
de que como Moisés, Dios mira que mi hermanito está sin trabajo, mi hermanito ahí, vamos a ponerlo acá. No, la obra de Dios no se maneja así. En primer lugar, no la maneja ni usted ni yo, la maneja Dios. Él es el que pone y quita. Igualmente en el mundo en general, Él es el que da la vida y también la toma. Él pone las autoridades civiles y las quita también. ¿Sí? Y por eso oramos, como dice el apóstol Pablo, para vivir en paz sosegadamente. ¿Sí? Sufrimos a veces por las tiranías, en fin, pero Dios tiene el control. Y vemos, mis amados hermanos, el primer sacerdote, Aarón. Ahora, Jesús no vino a través del linaje sacerdótico o del sacerdocio de Aarón, sino de Melquisedec. Y eso tiene una razón de ser, no voy a entrar en ello, ¿sí? No voy a entrar en ello, sino de Melquisedec, ese que era sacerdote rey de Salem. Y encontramos que en el caso del sacerdocio arónico, que es el que se refiere aquí, usted y yo somos parte. Pero yo no soy de la tribu de Leví. Yo no soy ni siquiera hebreo, como decía Pablo, hebreo de hebreos. Bueno, en el caso de lo que nos dice el apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en la cual dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Y principalmente Él enseña, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. No a la luz de usted, no a la hermana Luz, ¿sí? No a su tía que se llama Luz, no, a su luz, la luz de Dios que es Cristo. Pero también esa luz que es usted, por la luz de Cristo que brilla en usted, por la obra que hizo Cristo en usted. Eso es que anunciamos. Ahora, no voy a entrar en el tema del sacerdocio, porque los que han abordado esos temas han quedado mal parqueados, porque se basan más en conceptos humanos que lo que dice la Escritura. Pero sí hay que aclarar en que cuando el apóstol Pedro habla ahí, habla a los expatriados, pero por extensión a la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. Anteriormente, a nivel de los seminarios, cuando no había tanto seminario, instituto bíblico como hay ahora, habían dos clases: los seminaristas y los laicos. Los laicos era sinónimo de aquel que no pertenecía al clero, no era sacerdote, sino que era autodidacta, que estudiaba la escritura y se empapaba en esta, y vemos esos ejemplos, ¿no? Spurgeon no era teólogo, ¿Y cuántos seminarios hoy se alimentan y se nutren de las enseñanzas y de las prédicas de este hombre que entendió que si bien es bueno ir a capacitarnos, y el Señor nos va a hablar de eso, equiparnos, y nos hablaba en el estudio del domingo pasado, pero primeramente la palabra de Dios. Y vemos lo siguiente, que los templos los dividimos en altar y llamamos altar la tarima, pero el altar es todo el lugar, porque usted como parte del cuerpo de Cristo, y luego Apocalipsis va a decir Juan que vosotros sois sacerdotes y reyes. Imagínense, ahora somos reyes. Pero eso es lo que hacemos. Expresamos adoración, alabanza, servicio. Jesús en Marcos, en el Evangelio de Marcos, va a decir: porque yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Somos servidores. Sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea servidores.
servidores. Todos somos servidores. Y encontramos ahora en lo referente a este pasaje, en la cual estaremos entonces desarrollando de Esdras capítulo 7, sobre usted y mi persona, llamados para enseñar, para enseñar. Pero para enseñar debemos tener claro cuáles son las cualidades del que enseña. Mire que no le dije cuál es su título. No, vamos rapidito. ¿Cuáles son las cualidades de la persona que enseña? Y vamos enseguida a Esdras capítulo 7, versículo 1 al 6. Primera cualidad o característica. Debe. ¿Y qué es un deber? Que se escuche. ¿Qué es un deber? Una obligación. Hoy hablamos y desde, no le voy a entrar, de derechos, y yo tengo derecho, pero los derechos implican deberes. Y cuando usted se basa más en los deberes, los demás, y usted cumple los derechos. ¿Un deber o un requisito? Un deber, pero el requisito y deber son casi similares. Sí. Y cuando vemos ahí es una obligación. No es que si yo quiero, y si usted carece de una de estas y de otras características más, aquel el cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz para anunciar, Él nos equipará. El primero es ese. Debe ser una persona creyente, una persona convertida. Ahora podemos añadir creyente. Nos dice en el caso de Esdras que era un sacerdote. ¿Sí? Era un escriba. Versículo 1 hasta el versículo 6. Permítame leer. Pasadas estas cosas, y esa parte es interesante. Pasadas estas cosas, se refiere a lo que sucedió en el capítulo 6. Imagínense que la Biblia ahí nos habla de que pasadas estas cosas, de lo que pasó en el capítulo 6, que ya había ido un grupo a llegar ahí a Jerusalén. Estamos hablando de Nehemías, ¿sí? A restaurar la muralla. Imagínense, habían pasado 57 años. 57 años. Y dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, porque el anterior era Darío, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ayotoc, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meroiot, hijo de Serías, hijo de Usías, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de quién? Venía de la tribu de Leví. Creyente, tiene que ser una persona llamada creyente. Ahora sí tenemos claro que Dios utiliza a muchas veces en casos extremos. Por ejemplo, una vez utilizó un asna para dar un mensaje. Y qué terrible que Dios tenga que llegar a este extremo acá en Fusagasugay y en su vida de Dios utilizar, ¿no? Porque usted no quiere escuchar a esos hombres y esas mujeres de Dios que enseñan la palabra. Y encontramos también lo que Jesús dijo, que aún las piedras, ¿qué? Hablarían si ellos callaran. Encontramos primeramente que debe ser creyente. Segundo, debe inquirir. Inquirir es estudiar, escudriñar la ley, estudiar. Ahora, estudiar no se limita, escuche, no se limita a tener el cartón, ¿sí? De un seminario, de un instituto. No.
es seguir estudiando la palabra de Dios, estudiándola, porque Dios no te habló solamente cuando llegaste ahí. Vaya sorpresa que muchos que van a los seminarios ni siquiera saben encontrar los libros o los pasajes en la Biblia. No saben, porque carecen de estudiar, de inquirir. ¿Y qué es inquirir? De inquirir es, no, ya yo estuve el domingo en la enseñanza, listo. No, esto es un alimento. Usted no puede comer solamente los domingos. No quiere decir que no vaya a comer hoy el domingo, no. No puede comer un solo día. ¿Y qué pasa? Los demás se va a debilitar. Jesús respondió en la tentación con la palabra. Y el Espíritu Santo, ¿cómo te va a recordar la palabra si no la estudias, no la escudriñas? Y lo vemos, ¿no? En lo referente a este hombre, sí, ya no soy sacerdote, vengo del linaje arónico, pero no, él escudriñaba, inquiría. Hoy vemos muchos pastores que no leen la palabra, no leen la palabra, no la estudian, toman prédicas prestadas. Y encontramos lo que dice el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, versículo 7, y es un versículo clave, porque Esdras había preparado ¿qué? Su corazón para inquirir la ley de Jehová, estudiar la ley de Jehová. Su corazón. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me habla Dios? ¿Qué me habla Dios? ¿Qué me habla Dios? Acuérdese que usted, todo creyente, está llamado a enseñar la palabra de Dios, de dar de lo que usted recibió. Y eso Dios te pone en cualquier momento. En cualquier momento. Sí, hay que preparar cuando ya nos toca dar una enseñanza desde un púlpito, en fin. A uno le dicen con tiempo. Pero en el caso de lo que Dios nos ha llamado es en cualquier momento. Es como la venida del Señor. O usted le va a decir a ese inconverso, no, espérate que voy a buscar aquí al hermano Odilio para que te enseñe. O voy a decirle a Jaceberg o al hermano Julián o a la hermana Nuri que se están preparando, mi hermano Jonah, mi hermano que se están preparando. Es a ti que Dios quiere que tú le compartas. Es a ti. Es a ti. Encontramos, mis amados hermanos, propuso en su corazón y Jesús va a hablar sobre ello. Y usted lo está haciendo. Mire, el devocional que usted tiene a diario, eso es un tema para usted compartir a los demás. Compartir a los demás. Primer deber, ser creyente. Segundo, inquirir la palabra de Dios. Tercero, debe cumplirla. Versículo 10. Sí, dice en el versículo 10, y para cumplirla. Qué bueno que usted la estudie. Qué bueno que usted tenga las credenciales. Pero ¿la cumple? ¿La cumple? ¿La estás cumpliendo? Eso es un mensaje que va a impactar si la cumples. Por eso cuando se evangeliza, muchas veces tenemos la palabra, leemos y damos nuestro testimonio. Que fui un mentiroso, que fui un borracho, que el alcoholismo, la drogadicción, violencia, y dar testimonio, cual sea su testimonio de cómo pasó de muerte a vida. Y muchas personas que están pasando por ahí y están enfrentándose, se queda así escuchando. Entonces hay una esperanza para mí. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? Cuenta, no me sigas. Ve a los tuyos y cuenta lo que Dios ha hecho, las obras que Dios ha hecho en tu vida. Y vemos eso, ¿sí? Cumplirla. Primero, encontramos ser creyente. Entonces vaya usted ahí mentalmente chuleando, ya soy creyente. Segundo, estudiarla.
Tercero, cumplirla. Pero también encontramos otra maravillosa, ¿sí? En la cual nos dice, debe enseñarse. Y eso se vuelve un problema, no para Dios, sino para usted. Para usted. ¿Qué tiempo lleva usted conociendo la palabra de Dios? Estudiándola. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo creyente? Estudiándola, cumpliéndola. Pero no estás cumpliendo el deber de enseñarla. Y no quiero entrar en predicar, ¿no? Porque no, pastor, predicar es otra cosa, por lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Discipular, evangelizar. ¿Sí? Para mí eso es un problema. No sé para usted, para mí es un problema. Para mí es un problema que hayan tratados y no lo hayamos entregado. Que tengamos literatura y las tengamos ahí y no la hayamos entregado. Para mí es un problema tener mensajes ahí como si fuera una cava de vinos ahí y no las he compartido a otros. Para mí es un problema. No por la salvación, no, porque usted no es salvo. Acuérdese, Señor, en tu nombre, como para impresionar, ¿no? Señor, en tu nombre, ¿qué no hicimos? A ver, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios. El Señor dice, no os conozco. Pero en obediencia, ¿sí? En obediencia, en dar lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y encontramos entonces esa última, el deber de enseñar. Entonces, primero, el deber de usted ser creyente. Usted ser creyente. Ser creyente. Y si usted es creyente, pertenece a la familia de Dios. Y si usted no le anima a hablar bien de su familia terrenal, pero si pertenece a la familia de Dios, tiene muchas razones para hablar bien de ese Padre Celestial. Tiene muchos que hablar de ese Cristo, que es nuestro Salvador, pero también de nuestros hermanos en Cristo, de lo que Dios ha hecho en su vida. Tenemos motivos de hablar bien. La segunda, deber de estudiar. Nunca dejamos de aprender. Había muchos jóvenes que le decían al pastor Triana, le decían, pastor, ya yo me leí la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ya yo estudié, incluso estudié donde usted estudió allá en el seminario. Pero ¿cómo están sus vidas ahora? Débiles. ¿Sí? Débiles, y no débiles en la fe, débiles, ¿sí? Débiles espiritualmente, malnutridos, desnutridos. Y cumplirla. ¿Qué nos dice Santiago en lo referente a cumplirla? Que no debemos ser, ¿qué? Oidores, sino que hacedores, mis amados. Y usted es un hacedor de la palabra de Dios. Usted es un hacedor, por eso está acá. Y también los hermanos que también no pudieron venir y ven, pastor, no puedo venir por esto y por esto. Esto es una iglesia hacedora de la palabra de Dios. Y por eso somos muy atacados. Estamos orando, tenemos muchos hermanos pasando por momentos críticos, difíciles, por ser hacedores de la palabra de Dios. Ayer los jóvenes reunidos, hacedores. Las damas, hacedores, los caballeros y en fin, y usted también en su casa. Porque no hay lugar ni tiempo limitado para ser hacedores en todo lugar. Luego va a decir Moisés, utilizando Dios a Moisés, diciéndole a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Este libro de la ley. Y dice, si no se aparta de nuestra boca, ¿sí? Este libro de la ley, dice, todo lo resulta, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien por aplicar, por vivir.
Le doy gracias a Dios por ustedes, mis amados. Que ustedes han creído. Porque ustedes estudian la palabra. Porque ustedes la cumplen. Porque ustedes la enseñan. Hay que continuar. Hay que continuar. Tarde o temprano cosecharemos. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted no se preocupe por el crecimiento. Usted siembre, riegue con oración, riegue con llamadas, estaba orando por ti, pero el crecimiento lo da Dios. Pastor, ese salir a sembrar siempre es una batalla espiritual. Claro. De uno. Sí, Señor. Dice que la abundancia del corazón la boca habla. Sí. Entonces, después nos da como lo que dice que ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas, ¿no? Ahí viene el poder de Dios, de lo que uno ha tenido en su depósito espiritual y empiezan a salir, empiezan a fluir, ¿no? Sí. Uno es un instrumento nomás, si se obedece, como dice Elías, ¿no? Así es. La obediencia es la clave para todo eso. Sí. Y encontramos, amados, que en lo referente a ello, ¿por qué? ¿Por qué hay una necesidad? Bueno, para que las personas no sean devoradas. ¿Se acuerdan que Pedro va a decir que Satanás anda como león que buscando? Pero sabían que eso no solamente, sí, Satanás, pero los leones devoraban a los que no cumplían ni conocían la ley. Nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24 y 22, cuando ese rey de Asiria conquistó a Israel, el reino del norte, trajo gente de diferentes lugares a Samaria, pero no conocían la ley. Y dice que Dios envió leones para devorar. Y Dios puso a este rey, escuche, a este rey, a que buscase sacerdotes de Dios, gente creyente en Dios, para que enseñase la ley. Qué hermoso cuando la fuerza pública, en esos lugares donde hay delincuencia, robo, drogadicción, y te ven predicando y te hacen así. Y no es porque sean creyentes, sino porque ellos han sido testigos de que Dios cambia, transforma al inconverso. El ladrón de la cruz no murió siendo ladrón, sino un hijo de Dios. Hoy sí estarás conmigo en el paraíso. La mujer la cual tuvo 7 demonios y fue libre. ¿Sí? Fue libre. Y cada uno el testimonio de nosotros. Entonces encontramos también lo importante, mi amado hermano. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 8, versículo 29 al 35, de Felipe el evangelista, que habiendo ese avivamiento, esa despertar evangelizador en Samaria, Dios lo llama no por otro lugar en la cual, no, por una sola persona. Le decía a una hermana que estaba abriendo una obra en Bogotá, le decía, el evangelio no importa si se le predica a una multitud o a una persona, pero que se predique la verdad. La verdad. Y en el caso de esta lectura encontramos que ese etíope era religioso y tenía la ley, tenía ahí, pero no la entendía. ¿Y cuántos hermanos, sí, quedan con muchas interrogantes y no preguntan? Y se van a la casa y quedan con esas interrogantes. ¿Sí? Y dice ahí que leía sobre Isaías 52 y 53. Y cuando Dios envía a este Felipe, le dice, acércate. Y cuando se acerca, escucha que estaba leyendo sobre el profeta Isaías. Y Dios dirige a toda persona para enseñar.
Ahí vamos a encontrar en el libro de Esdras, cuando usted lo lea todo en el capítulo 7, el mismo rey va a decir, con la sabiduría que Dios te ha dado, no con la sabiduría que adquieres ahí en la universidad o en el colegio. Esos son conocimientos terrenales. La sabiduría que viene a través de Dios. No por la erudición de memorizar la ley, sino de vivirla. Y dice ahí que Felipe le dice, le pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes lo que lees? Y dice el etíope, ¿cómo puedo entender si no tengo quien me enseñe, quien me lo explique? Y hay hermanos que muchas veces se van con muchos interrogantes en su casa, en su hogar. Acérquese a la palabra de Dios, pero también a esos hermanos, a esas hermanas que le pueden enseñar la palabra de Dios. Por ser creyentes, por ser personas que estudian la palabra, porque la cumplen. Amén. Poderoso Padre Celestial, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. No sé hasta qué momento tú me tengas aquí en la tierra, Señor, pero aquí estamos, exponiendo tu palabra. Señor, nuestro país necesita de ti, de ese Dios verdadero, pero también necesita de quien la enseñe. Muchas religiones enseñan su verdad, pero no la verdad que es Cristo, no la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser como ese varón, ese Esdras, que dispuso su corazón para estudiarla, para cumplirla, pero también para enseñar. Gracias por esta congregación en la cual, a través de los grupos de jóvenes, se enseña tu palabra. Gracias por el grupo de damas, se enseña tu palabra. Grupo de niños, se enseña tu palabra. De caballeros, tu palabra es enseñada. A través de los martes se enseña tu palabra. Los jueves, en fin, los miércoles se enseña tu palabra. No hay excusa para no conocer la voluntad de Dios. Y la primera es ser salvo. Te imploro por los que no son salvos, Señor, que usted le convenza a través del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Por tu nombre te lo imploramos. Amén. Amén. Amén.